Cómo me convertí en bruja. Historia basada en la experiencia de Mead. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría contar cómo fue que llegué a convertirme en una bruja. Aunque nadie me lo dijo, sé que viene marcado desde mi nacimiento. Yo no nací en México, pero vivo aquí desde 1990. Llegué como refugiada de un país de Europa del Este. Mi papá era europeo y mi madre mexicana. Era la única mujer extranjera en nuestro pueblo porque era prácticamente un crimen admitir intrusos en esa tierra. Desde los 10 años dejé de vivir allá, pero me imagino que la globalización moderna no ha podido penetrar con la mentalidad de aquellas personas. En mi pueblo natal las maldiciones no son inventos ni creencias de gente ignorante como se cree en México. Allá es todo lo contrario. Los dioses son los que gobiernan nuestra vida y se podría decir que también nuestra muerte. Nunca me quedó claro por qué mi madre y mi papá se casaron. Ella llegó a decirme que le habían vendido a mi papá a los 12 años. Él tenía 34 cuando la tomó. Recuerdo que mi mamá me parecía muy bonita porque era diferente a todas las demás mujeres. Mi mamá era morena, de cabello negro azabache y ojos amielados. Cuando mis padres llevaban 5 años de casados, mi madre aún no podía tener hijos. Mi abuela siempre fue una mujer de corazón duro y decía que la culpa era de mi mamá. Su presencia en el pueblo era una ofensa a los dioses que cuidaban la tierra y la prosperidad del pueblo. Entonces la obligó a quedarse todo un día y una noche desnuda con los brazos abiertos. Debía hacerlo sobre la tierra, pidiendo la bendición de la descendencia. Mi pobre madre estaba sola. Si se negaba, mi abuela le daría baños de agua fría. En esa zona hay un clima muy frío, así que dar cubetazos de agua helada se podría considerar casi una tortura. A los 2 de haber hecho este ritual, mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada. La gente hizo una fiesta con comida, vino y bailes en agradecimiento. Eso fue lo que pensaron hasta que llegó el día que dio a luz. Mi hermana y yo nacimos de noche. Se trataban de 2 gemelas, obviamente. Mi abuela hizo saber que ser madre de los gemelos sería un mal presagio. Se creía que las mujeres que concebían 2 niños era porque tenían un animal en el vientre. Se le había dado el regalo de tener un hijo, pero como tuvo 2 tenía que regresarle el otro a los dioses. Esto, aunque parezca extraño, es una tradición muy marcada en varios países de Europa del Este. A cierta edad, uno de los niños tenía que ser devuelto entre comillas, que en realidad significaba que uno de los gemelos tenía que morir. Mi hermana se llamaba Kalina y fue el nombre escogido por la abuela. Por razones de anonimato me quiero llamar Mead, aunque no es mi verdadero nombre. Mi hermana, mi madre y yo formamos un grupo unido y cariñoso. Para mí, mi papá siempre fue de alguna manera neutral. Él decía que quería mucho a mi madre, pero nunca lo vi darle alguna muestra de cariño. Al contrario, cuando mi abuela se ponía a insultar a mi mamá por cualquier detalle insignificante como no lavar bien los platos o la ropa, mi papá se ponía de su lado, diciéndole que fuera mejor ama de casa y una mejor madre. Realmente sufrió mucho. Tengo que agradecerle, pero en particular su herencia de sangre mexicana. Si ustedes me llegaran a ver en la calle, podrían notar que soy extranjera por los rasgos de mi cara. Nariz grande y afilada, ojos azules, cabello rojizo y piel blanca con pecas. A pesar de que ya tengo mis años, esto no ha cambiado. Esto a lo mejor se debe a los dones de bruja. Desde que tuve edad para entender algunas cosas, mi mamá me contó sobre algunos tipos de magia, como ella les llamaba, pero en realidad era brujería. Mi mamá sabía de plantas como la salvia, de la ayahuasca y también del toloache. Decía que toda la magia podía usarse tanto para el bien como para el mal, y que esto dependía totalmente del corazón del brujo o la bruja. Pobre de mi madre, porque ella tenía buenos sentimientos a pesar de todo. Nunca imaginó que yo terminaría de esa manera. Una vez que cumplí los 10 años, mi papá viajó a México. Dijo que me iba a dejar con una pariente de mi mamá porque era la única forma de que mi hermana Kalina pudiera sobrevivir. A sus ojos iba a engañar a los dioses y a la gente del pueblo diciendo que yo fui la sacrificada.
Despedirme de mi familia es lo más difícil que he vivido. Y eso que a partir de ese punto fue que mi vida cambió para siempre. Les lloré para que no nos separaran, pero mi madre me explicó que era la única manera de sobrevivir. Me despedí de mi hermana haciéndole la promesa que cuando fuera grande iba a volver por ella. Esta es una promesa que cumplí y voy a explicarla más adelante. Mi papá me llevó a un lugar muy marginal que en ese entonces era el Distrito Federal. Quien nos recibió era una señora gorda, morena, que olía a cigarro. Llevaba una bata transparente y recibió a mi papá como si fuera un viejo conocido. Me pidió que esperara sentada en una silla y se encerró en un cuarto. Sé que no debo decir que esa señora no era para nada pariente de mi madre. Era una prostituta que mi papá había conocido hacía mucho tiempo atrás. Con ella es que había comprado a mi madre. Cuando terminó de hacer lo suyo, mi papá me dio un abrazo. Me dijo que me cuidara mucho y se fue para no volver a verlo. La mujer que me recibió se hacía llamar Gardenia y tenía varias mujeres más bajo su cuidado. Todas ellas se dedicaban a lo mismo. Y les quiero recordar que en ese entonces tenía apenas 10 años. Tal vez si me hubieran abandonado con alguien con menos escrúpulos me hubieran obligado a ejercer a esa edad como les pasaba a tantas pequeñas. Pero Gardenia me puso a limpiar la casa, los cuartos, lavar las sábanas y a veces también hacer alguna comida para todas las muchachas. En la casa había un cuarto en particular que me daba mucho miedo. Adentro estaba un chivo desecado. Estaba sentado y una de las patas apuntaba hacia arriba y la otra hacia abajo. Creo que la mayoría de los que escuchan esta historia se imaginan de qué imagen estoy hablando. Lo más raro es que no era de yeso ni de plástico. Era un chivo negro con pelo y ojos grandes amarillos. Gardenia le tenía fidelidad a esa figura. Ella le decía al príncipe. El cuarto brillaba con la luz de unos focos rojos. Esto le daba para mí un ambiente de estar en el infierno. Gardenia bailaba para él y también le entregaba carne cruda del mercado. Por esa razón es que este cuarto tenía muchas moscas y un olor asqueroso como animal muerto. En este prostíbulo crecí y me mantuve virgen hasta los 14 años. Gardenia no me obligó a prostituirme. En realidad ninguna de las muchachas que estaban allí lo hacían a la fuerza. Muchas lo hacían por necesidad, porque para ellas era la manera más fácil de ganarse la vida. Los clientes que iban eran unos puercos, eso sí. Algunos golpeaban, otros daban dinero, y luego se los quitaban a base de golpes. Así era la mayoría de los hombres que iban a saciar sus necesidades. Yo intentaba mantenerme alejada de todo esto. Gardenia me decía que era muy bonita y ese oficio no era para mí. Lo que Gardenia hacía en este lugar era quedarse afuera de los cuartos cuidando, vigilando que los hombres agresivos no le pegaran a las chicas, aunque esto ciertamente no servía de mucho. El caso es que una tarde me dejó a mí a cargo y bueno, llegó un señor que no conocía. Era muy moreno, alto y tenía la cara llena de granos. Su olor se parecía al de la cabra en el cuarto de los focos rojos. Este tipo me tapó la cara y me doblegó en el piso. Abusó de mí varias veces antes de que pudieran darse cuenta. Intenté patalear, pero nadie podía escucharme, ya que tanto las muchachas como los clientes estaban en lo suyo. Antes de irse, me lamió el cuello y me susurró: "No se te olvide que eres mía". Más que el dolor de haber sido tomada a la fuerza, lo que más me dolía fue la humillación de no poder defender lo único valioso que tenía en ese entonces. Cuando le conté a Gardenia, se puso como loca. Regañó a las muchachas por no haberme cuidado y se encerró en el cuarto del chivo negro. No salió hasta que pasaron 3 horas. Me pidió que fuera con ella y que no dijera nada. Aunque ya era tarde, aún había luz del sol alumbrándonos. Nos movimos hasta un mercado grande que es el llamado Mercado de Sonora. En ese entonces estaba mucho más descuidado que en estos días. Nos movimos hasta llegar a un puesto muy extraño. El señor que atendía nos hizo pasar a otro local y lo que vi me dejó aterrada. Literalmente era una carnicería. Se podían encontrar cuerpos de animales como cocodrilos hasta la cabeza de un león. Sé que puede parecer exagerado,
pero les puedo jurar que es completamente cierto. Gardenia pidió la cabeza de un toro, un águila, una paloma y también la de un león. No era un león grande y melenudo, más bien parecía un animal joven. No escuché la cantidad que pagó Gardenia, pero estoy segura de que fue bastante. Metieron las cabezas en un costal y nos lo dieron. Mientras volvíamos a la casa, Gardenia me dijo que ya no iba a quedarme más con ella. Yo podía vivir una vida diferente y el príncipe ya había escogido un destino para mí. Yo no me quería ir. En realidad estaba muy deseosa de tener un hogar y para mí ella era mi familia. Sé que a Gardenia también le dolió mucho alejarse, pero el príncipe ya había marcado el rumbo de mi vida. Entramos al cuarto y pusimos frente al chivo las 4 cabezas. Gardenia me explicó que estos ángeles representaban a los 4 evangelistas: Mateo, Juan, Marcos y Lucas. El león también era un símbolo de Cristo. Esa ofrenda representaba que dejaba ante él a sus enemigos derrotados y se los ofrecía a cambio de que me aceptara en su seno. Me pidió que hiciera unos cantos en una lengua que no entendía en ese momento, pero durante mi formación como bruja supe que era arameo. Al príncipe le gusta que se profane la lengua que habló Cristo cuando estuvo en la tierra. Lo que desea la oración es que estaba frente a él para que me recibiera como una de sus seguidoras y que mi vida, cuerpo y alma estaban totalmente a su disposición. También decía que a partir de ese momento mi boca se abriría para hablar por él y con él. Recíbeme como una de las tuyas, fue lo que dije al final. Gardenia estaba muy concentrada y sé que ella también pudo sentir un calor abrasador que salía del cuerpo del chivo disecado. El cuarto estaba bien cerrado y no había ventanas, pero la fuerza de un viento extraño apagó la luz de las veladoras, al mismo tiempo que se apagaron los focos rojos. Yo estaba inclinada ante el chivo y cuando volteé a verlo, pude notar que estaban brillando sus ojos amarillos. Esa fue mi iniciación. Sin preguntarme, Gardenia me entregó al príncipe de las tinieblas, pero no le reprocho nada. Quiero decirles que no me avergüenzo de ser lo que soy, ya que me ha servido para hacer pagar a todos los que en algún momento se aprovecharon de mí.